Y bueno, mis cracks, todo lo que no sea ganar el partido de fútbol del día de mañana ante los corruptos mafiosos compra árbitros sería una decepción gigantesca para el vestuario. La ventaja es que, bueno, como vamos a escuchar en palabras de Fede Valverde y alguna pildorita de Don Carlo Ancelotti, es que el equipo da la sensación que tiene ganas de venganza o de venganza, no, de revancha, revancha futbolística, porque es cierto que quedó muy mala imagen tras ese último partido. Vamos a hacer la previa y repito, todo lo que no sea reventar a estos desgraciados mañana va a ser durísimo, durísimo de digerir porque, bueno, ustedes yo creo que ya saben por qué, ¿no? Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a ver, analizar lo que se ha dicho en rueda de prensa entre Fede Valverde y Carlo Ancelotti. Ambos han sido los responsables de dar parte a la prensa de cómo se está manejando esto dentro del vestuario. Vamos a arrancar ya, muchachos, porque no quiero alargar mucho el video. He seleccionado 3 respuestas de Ancelotti, 3 respuestas de Fede Valverde y vamos a escucharlos brevemente para poder empezar a analizar. Arrancamos con el entrenador, a Carlo Ancelotti, hablando sobre esto. La convocatoria no la voy a colocar porque es la misma del partido anterior. No ha habido novedades, afortunadamente. Estoy convencido que mañana vamos a actuar bien. No bien, muy bien. Pero esto no es que determina al 100% el resultado, para nada. Y bueno, chicos, ahí está lo que decía Ancelotti en principio, de que está seguro de que su equipo va a hacer una buena actuación. Yo siempre he dicho una cosa y creo que Carlo Ancelotti lo tiene claro, aunque es un mensaje que evidentemente tiene que mandar de responsabilidad al equipo, pero yo siempre he dicho, no es tanto hacer una buena actuación, sino ganar. Al final de todo esto, nadie se va a acordar de quién jugó bien y quién jugó mal, sino del que terminó alzando la copa. Yo creo que mañana es más que un partido. La Supercopa de España no es algo que realmente nos emocione del todo, para llamarlo de alguna manera, pero sí es importante por todo lo que está sucediendo dentro del entorno del Fútbol Club Barcelona y esta corruptela a la que nos tiene lastimosamente acostumbrados. Así que el partido de mañana es importante, Ancelotti lo sabe, y esto de jugar bien yo creo que puede quedar en un 15º plano siempre y cuando se gane el torneo, que es para mí un tema más de respeto en muchos aspectos. Vamos a colocar otra respuesta de Ancelotti para seguir analizando, muchachos. Era el mismo punto. Bueno, el caso de derrota es una derrota. La temporada sigue. Es una final, estamos muy cerca de un otro título. Obviamente pensamos positivo, pero somos conscientes, soy consciente que en el fútbol todo puede pasar, sobre todo cuando el rival es fuerte y compite muy bien, como compite y como ha competido siempre el Barcelona en estos tipos de partidos. El equipo ha mejorado y nadie lo puede contestar esto. También una derrota no sería bueno, pero el equipo no vuelve atrás, el equipo sigue adelante. Bueno, chicos, ahí está lo que decía Ancelotti sobre una derrota o una posible derrota, que caer mañana ante los Negreira Boys sería tremendamente durísimo. Pero Ancelotti, o al menos es lo que parece transmitir, está convencido de que el equipo no va a volver atrás, a dar esos síntomas de agotamiento, esos síntomas de ser un equipo reventado que dio al principio de la temporada. Y no lo tengo tan claro, creo que puede ser una derrota mañana durísimo. De hecho, creo que sacando en líneas generales tiene mucho más que perder el Madrid que el mismísimo Fútbol Club Barcelona. Tengo la ligera sensación, yo no sé si alguno de ustedes coincide conmigo, pero bueno, Ancelotti al parecer lo tiene un poco claro al respecto, y ojalá que mañana el equipo salga a más que darlo del 100%, que salga a dar el 1000% y por supuesto puedan darnos la Supercopa, porque repito, es un tema de respeto después de todo lo que ha hecho estos señores con la inscripción de Dani Olmo y todas las corruptelas a las que está evidentemente acostumbrado. Muy bien por Ancelotti, hasta aquí me ha estado gustando. Como casi siempre Ancelotti en rueda de prensa, creo que no deja a nadie por fuera. Vamos a colocar este otro clip y cerramos con la intervención de Ancelotti para pasarnos a lo que ha dicho Fede. Quiero hablar sobre Manzano y los reportes del canal de Real Madrid que habéis dicho. Es un good referee, experienced referee. He was the referee of many important games. Él ha sido el árbitro por muchas partidas, por muchos partidos importantes. I think Real Madrid TV has the same right of you. Yo creo que el canal de Real Madrid pues tiene todo el derecho para hablar de lo que sea. Esta semana el Milan. Me parece sencillamente brutal porque le han dejado
muy claro a todos estos sinvergüenzas en las que hablan, se la pasan hablando de que el Real Madrid, que ejerce un poder o intentan de alguna manera modificar lo que es el tema de la competición a través de los informes. Esto y Ancelotti lo ha dejado muy claro. Esto se llama libertad de expresión. Así como en su momento Joan Laporta llegó y dijo en televisión nacional que el Real Madrid era el equipo del régimen, se llama libertad de expresión. Esto se llama libertad de expresión. Un canal de televisión está en todo su derecho y todo su deber de hacer cualquier tipo de informes. Y no me parece que sea ningún tipo de adulterar la competición. Hacer unos videitos de mierda que lo ven 500 personas es adulterar la competición. Pero el hecho de pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que estaba encargado de venir a colocar los árbitros por niveles que también generaban subidas o pérdidas económicas, eso sí que no es adulterar la competición. Me parece sencillamente maravilloso y en esta vez, como casi siempre, Ancelotti ha estado de 10. Pasamos a lo de Fede, muchachos, pero de manera inmediata. ¿Has hablado con Mbappé para comentarle que quizás no le hace falta apurar tanto con la velocidad que tiene? Yo no puedo darle lecciones a un jugador que ya ha ganado un mundial con poca edad, ha disputado otra final de mundial, ha ganado todo. En Francia es una de las leyendas ya del fútbol, uno de los mejores jugadores del mundo. Él sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros estamos acá para acompañarlo, para ayudarlo. Obviamente que nos preocupa porque lo que está haciendo el Barça lo está haciendo de buena forma. Esa línea adelantada lo hacen muy bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser precavidos para, sobre todo los mediocampistas o los defensas, que somos los que podemos dar el pase de gol. Hola, hola, hola. A ver. Hola. ¿Ya está? Sí, sí. ¿Sí igual? Habla, habla. No está mal. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, nosotros como mediocampistas y defensa tenemos que estar más preocupados por mirar esa línea adelantada e intentar dar el pase justo para que los delanteros queden de cara a gol. Bueno, chicos, ahí está Federico Valverde, aunque daba la sensación a principio de temporada, sobre todo tras ese clásico que a Kylian Mbappé había que darle algunos consejos sobre cómo ser delantero. Creo que Fede Valverde está en toda realidad, en todos los aspectos, porque está diciendo, yo cómo le voy a decir a uno de los mejores futbolistas del mundo cómo debe hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que eso es un punto sumamente clave y sumamente importante, y bueno, me parece bien que estén estudiando esto de la línea adelantada, que por cierto es algo que al Barça en su momento le tambaleó, pero cuando lo han hecho bien les ha salido prácticamente perfecto y ha sido imposible quebrar eso. De todos modos, me imagino que a Mbappé le habrá quedado alguna lección y seguramente que del partido, ese último partido del 0-4, el que más tiene ganas de revancha, estoy casi seguro que es Kylian Mbappé, porque su imagen quedó bastante tocada. La siguiente respuesta de Federico ha sido esta, muchachones. Muchísimo. Ganas de revancha, muchísimo. Obviamente costó dormir ese día, fue duro, uno no se espera un resultado tan grande, tan amplio. Costó porque, bueno, nosotros también teníamos mucha ilusión de poder hacer un buen partido ese día. Creíamos que podíamos ganar, sobre todo, bueno, en los primeros minutos o el primer tiempo creo que habíamos tenido oportunidades de marcar gol. Obviamente eso te da otra confianza y, bueno, en la segunda parte ellos salieron mejor, nosotros no salimos tan concentrados como deberíamos salir. No hicimos las cosas bien o perfectas como hay que hacerlas en un partido de este estilo y nos perjudicó. Lo importante es que eso capaz que nos dio muchas ganas, mucha fuerza para salir adelante y para convertirnos en el equipo que estamos convertidos hoy. Última pregunta. Bueno, muy bien por Fede, muchachos, y de verdad me alegra mucho que una de las cosas que tengan entre ceja y ceja es saber que aquel partido fue lastimoso, fue lamentable, lo sufrimos muchísimo todos los que vimos el partido, y no solo los que vimos el partido, sino la imagen, porque te pueden meter 4 goles en un partido en el que no te revientan. Por ejemplo, el partido del Mallorca, el Madrid fue muy superior al Mallorca, el Mallorca nos generó una sensación de, uy, qué peligro, pero no lo reventó como tal, y el resultado fue abultado, pero no me parece que para un equipo de menor categoría el Madrid le haya pasado por encima como se espera, pero en ese partido, en gran medida, el Barça pasó por encima del Real Madrid, y eso es algo que seguramente tienen entre ceja y ceja.
No digo que le vayan a devolver el resultado, ojalá, pero por lo menos que se haga una imagen brutal y por supuesto lo más importante, que se gane, que de verdad parezca que tienen ganas. Para mí lo que terminó de descolocar aquel partido fue ver cómo Mbappé desaprovechaba ocasión tras ocasión. Eso para mí terminó descolocando a todo el equipo del punto de que terminó perdiendo un partido de una manera grotesca. Cerramos con esta última de Fede, muchachones. Lo que es ajeno a mí, a lo que yo me puedo ocupar, opinar, no lo voy a hacer porque no me pertenece. Mi deber es defender al Real Madrid, defender a este club, hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente, poniéndome en su situación de los dos jugadores, es duro, es difícil estar pasando por estos momentos porque uno siempre, siendo jugador, siempre quiere jugar, estar a disposición del equipo. Es difícil entrenar sabiendo que no vas a poder disputar lo que más querés, que es jugar el fútbol. Al final, esa pasión que tenemos, creo, la mayoría de los jugadores, siempre vestirte la camiseta y poder jugar. Entonces, bueno, debe ser duro. Pero bueno, lo importante, como yo siempre digo, que sigan con la constancia esa de entrenar, de prepararse. Y bueno, como te digo, no es bonito pasar por estos momentos para un jugador. Y bueno, chicos, esto hablando o haciendo referencia a lo de Dani Olmo y a lo de Pau Víctor, me parece bien. Fede Valverde ha hablado un poco desde la experiencia de un futbolista que obviamente hay que entender una cosa, debe ser tremendo no poder colocarse la camiseta después de entrenar y decir, mira, mañana no tengo posibilidades de jugar. Esa parte yo creo que, muchachos, la podemos entender todos, ¿no? La podemos entender todos a la perfección y Fede Valverde la ha querido abordar desde ese punto de vista. No se ha querido mojar demasiado, no se ha querido meter en charcos, como se dice por allí, pero ha dejado muy claro también que aquí hay algo mal, porque me parece a mí que si él no pensara que se está haciendo algo de manera errónea, sencillamente lo hubiera comentado sin mayor inconveniente. Si no, tranquilo, que esto es algo normal en el fútbol, X o Y. Y si ha dejado ahí esa pullita. De todos modos, Valverde ha estado elegante. Creo que es un hombre muy tranquilo, bastante sensato. Y esto ya por lo menos tenemos que conocerlo un poco. Me ha gustado mucho la rueda de prensa, tanto de Ancelotti como la de Fede. He disfrutado mucho escuchándoles y bueno, lo más importante es que no quede en rueda de prensa, sino que lo trasladen mañana al terreno de juego y por supuesto puedan traernos la Supercopa que tanto estamos deseando y no por el título, sino por reventar a estos degenerados. Así que nada, chicos, voy a dejar hasta aquí este video esperando por supuesto saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.